Shalom, Laila Tov. Qué bueno es que una vez más estamos reunidos para continuar en este hermoso estudio que estamos haciendo del libro a los romanos, la carta, la epístola a los romanos. Es una epístola muy interesante y tal vez por primera vez la estamos viendo de una forma distinta, porque estamos analizando todo lo que dice la carta a los romanos, el pensamiento paulino expresado en esta carta, pero con relación a la ley. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Qué es lo que verdaderamente opina el apóstol Pablo? Y como hemos visto ya en los primeros capítulos, que han sido de hecho muy interesantes, acerca de lo que es el juicio de Dios, y comenzamos a descubrir algo, y es que aquí el secreto está en que la persona guarde la ley de Dios, guarde la Torah. Esto es lo que hemos descubierto hasta ahora, y no importa si es un judío, si es un gentil, lo que importa aquí es que la persona guarde la Torah. Así que vamos a entrar al capítulo 3, que también está buenísimo, porque mira cómo empieza. Bueno, ya que nosotros sabemos, según el capítulo 2, versículo 17, dice: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tiene la ley, la forma de la ciencia y de la verdad. Y Pablo entonces hace una corrección. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti. Tú que dices no se ha de robar, roba. Tú que dices que no se ha de adulterar, adultera. Óyeme, vamos a ponernos de acuerdo en esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada más no es la apariencia lo que importa, no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Lo que hacemos con nuestros actos, lo que hacemos con nuestras obras. Así que los gentiles que no guardan la Torah y que hacen cosas malas serán juzgados en el juicio de Dios. Pero también el judío que tiene la Torah, igualmente si no la obedece, también será juzgado en el juicio de Dios. Así que es un juicio del cual nadie se escapa. Ni se escapa el judío, ni se escapa el gentil. Así que entramos al capítulo 3, que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Sabemos que según el pacto que Hashem hizo con Abraham, el judío está obligado a circuncidarse. La pregunta es: ¿qué ventaja tiene eso para el judío que está circuncidado? Entonces Pablo responde a eso y dice de la siguiente manera: a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Sí, a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Ahora nosotros, oye, yo sé que esto va a cambiar un poco nuestro pensamiento, porque nosotros venimos del cristianismo que usurpando el lugar del judío, y habíamos pasado algo por alto, que al pueblo que verdaderamente le fue confiada la palabra de Dios no fue al gentil, fue al judío. Por eso ahora, cada vez que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios, sería interesante saber de qué manera la interpreta el judío, porque no fue confiada a los gentiles, sino a ellos. Entonces, ahora que hemos retornado a las raíces hebreas, nos hemos visto en la obligación y en el deber de volver hacia atrás, de buscar cómo lo ve el judío, cómo lo enseña el judío. ¿Cuál es el pensamiento que tienen ellos con relación a esto? Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas formas. Primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Aquí Pablo tiene un juego de pregunta y respuesta. Y así hay algunos capítulos que se enfocan en eso. Pablo hace una pregunta un poco filosófica y retórica, y entonces él mismo da la respuesta como para aclarar el punto, como déjenme aclarar mi posición. Yo veo a Rachael de esa manera. Déjenme aclarar mi posición para que nosotros veamos cómo es el asunto. Entonces, versículo 9 hace una pregunta muy interesante. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros los judíos, verdad? ¿Somos nosotros mejores que ellos?
el hecho de que la palabra de Dios le haya sido confiada a los judíos lo hace a ellos mejores que los gentiles? Una pregunta que hace Shaul. Y él mismo da la respuesta. Dice, en ninguna manera. Oye, no importa si tú eres judío, si tú eres gentil, si tú obedeces la palabra de Dios, eso es lo que importa. Nadie es mejor que nadie. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos iguales. Lo único que Dios quiere de nosotros es que nosotros obedezcamos sus mandamientos, que obedezcamos su palabra. Y de repente entramos entonces a analizar todo el capítulo 3, desde el versículo 9 hasta el versículo 20, que dice cómo está escrito: no hay justo ni aun uno. ¿Por qué? Porque Shaul viene mencionando que los gentiles lamentablemente están hundidos en la adoración a la creación, y que por eso Dios lo entregó a una mente reprobada. Eso lo vimos la semana pasada. Lo entregó a una mente reprobada. Pero entonces cuando enfoca a los judíos dice: ¿de qué vale que ustedes tengan el sobrenombre de judío, que enseñen la ley y todo eso, si al final nada más le están enseñando y no le están poniendo en práctica? Entonces Pablo encierra eso de esta forma y dice así. Bueno, voy a leer el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. Como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. ¿Por qué? Por las transgresiones que ambos han hecho de la Torá. Por tanto, todos quedan bajo el juicio de Dios. Ninguno, según el versículo 19, será justificado por las obras de la ley. Versículo 20. Voy a leer el 19 y el 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y la pregunta es: ¿quiénes son los que están bajo la ley? Todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y sería interesante saber quiénes son los que están bajo la ley, porque por mucho tiempo a nosotros se nos enseñó que el que está bajo la ley es el judío. El judío está bajo maldición por cuanto aceptó la gracia, pero por cuanto continúa en la ley. Pero nosotros que vivimos en la gracia, estamos hablando de los cristianos, los gentiles, nosotros que vivimos en la gracia no estamos bajo la maldición de la ley. Eso es lo que se nos ha enseñado a nosotros dentro del cristianismo. Y la pregunta es: ¿quiénes son los que verdaderamente están bajo la ley, conforme a lo que dice las Escrituras? Y vamos a ver. Para esto le tengo un versículo bíblico. Voy a salir un poquito de Romanos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8 al versículo 11. Mira lo que dice aquí Pablo a Timoteo, Shaul a Timoteo. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Sorpresa. Aquí hay muchas cosas que a muchos las van a sorprender, a muchas personas. Primero, dice: la ley no fue dada para el justo. Entonces, ¿para quién fue dada la ley? Claro, sino para los transgresores, los desobedientes, para los impíos, los pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, los matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos. Gracias a Dios que no hay mentirosos entre nosotros, porque si no, ya estuviéramos bajo la ley. Para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio de Dios. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Aquellas personas que viven en pecado. Esos son los que están bajo la ley. Así que, ¿puede ser un ser humano justificado por las obras de la ley? Esto yo lo quise preservar para este momento.
Porque a nosotros se nos ha enseñado que la ley no justifica a nadie. Y hoy le voy a aclarar un concepto de Rashaul. Quiero que vayamos, capítulo 3, versículo 20, dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Claramente, Rashaul dice ahí que ningún ser humano, en el 3:20 de Romanos, ningún ser humano podrá ser justificado por las obras de la ley. Ningún ser humano. Pero vamos a ver el capítulo 2, versículo 13, ¿qué dice? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí hay un problema. Porque Rashaul está diciendo que los hacedores de la ley serán justificados y ahora está diciendo que ningún ser humano es justificado por las obras de la ley. Y yo quiero que desarrollemos un poquito el lío que Rashaul está haciendo aquí. Porque sencillamente, señora, Rashaul nada más hay que leerlo por completo y no por estrofa. Rashaul lo que está diciendo es: la ley te justifica si tú la obedeces. Como nadie ha obedecido la ley, entonces la ley no puede justificar a ningún ser humano. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. No porque la ley no pueda justificarte. Sí, la ley justifica. Claro que sí que justifica. Y aquí voy a borrar ese concepto que se ha convertido, vamos a decir, en una plaga dentro del conocimiento cristiano. Que la ley no justifica es mentira. En la misma carta, Rashaul dice que los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, la ley sí justifica. ¿Pero a quién justifica la ley? A los que la obedecen. Y como él está diciendo en su discurso, ni judíos ni gentiles han logrado obedecer la ley, entonces ninguno será justificado por la ley. Ahora hay un problema. Porque si los judíos y los gentiles ya no podemos ser justificados por la ley porque ya transgredimos la ley de alguna forma u otra, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Bueno, la ley no puede justificarte, pues ella es la que te declara lo que debes hacer. Por medio de la ley se obtiene el conocimiento del pecado. La ley te dice: no, haga esto, no haga esto. Y a mí me gusta esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otra cara de la ley. Se nos enseña la ley es maldición, pero ahora descubrimos que la ley es la que te da a ti el conocimiento del pecado. Hay muchas personas que dicen: oh, yo renuncio al pecado, yo estoy ahora en una nueva vida. Pero, ¿y dónde tú sabes qué es lo que es pecado y lo que no es pecado si tú no lees la ley? La ley es la única que se encarga de decirte a ti lo que es pecado. Así que es muy importante para nosotros poder ir a la ley y saber qué es lo que la ley me dice a mí que haga y lo que no haga, porque ahí está la voluntad de Dios, para yo saber si puedo o no hacer algunas cosas. De violar la ley estoy en pecado. La ley traza las pautas de cómo debes conducirte hacia Dios y hacia tu prójimo. No está en otro libro, no existe en un libro de ciencia, de filosofía. Solo en la Torá el ser humano debe saber cómo debe conducirse hacia otro ser humano, cómo debe conducirse hacia Dios. Eso está en la Torá. ¿Cuál es el problema que nosotros enfrentamos por muchos años en el cristianismo? Que al no saber, porque dicen: no, el Antiguo Testamento está abolido. Le llamaron Antiguo Testamento al Tanaj. El Antiguo Testamento está abolido. ¿Qué hacen las personas que no estudian el Antiguo Testamento como para aprender qué es lo que es pecado y qué es lo que no es pecado? Entonces las personas carecen ahora mismo del conocimiento de lo que es el pecado. Como carecen de este conocimiento, bueno, yo creo, tienen una visión. Ay, yo creo que yo tuve una visión y yo vi una persona que estaba en el infierno porque tenía rolo. Y tú te preguntas: oh, ¿y desde cuándo tener rolo es un pecado? ¿Lo dice la Biblia? No. Oye, no, yo tuve una revelación. Yo vi personas que estaban en el infierno porque tenían pantalones. ¿Y dice la Biblia que la mujer no debe usar un pantalón? No, que no debe vestir ropa de hombre, pero el hombre, a veces confundimos lo que es ropa de hombre con ropa de mujer con los pantalones. Entonces, sencillamente esto, mis hermanos, como las personas han desligado, como dice Jim Staley, han desligado el principio del libro,
que es el Tanaj, de la parte final del libro, y solamente estamos estudiando la última parte del libro, entonces desconocemos la primera parte y tenemos que inventarnos el principio del libro. Bueno, yo creo que a Dios no le agrada esto, yo creo que a Dios no le agrada lo otro, ay sí, a Dios no le agrada aquello, no le agrada lo otro, pero ¿realmente a Dios no le agradará eso? ¿Cuándo tú sabes lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada? En la perfecta ley está, en la Torá está lo que a Dios le agrada. No hay que añadirle, no hay que quitarle. De hecho, eso es lo que dice la Torá. Ni le añada ni le quita estos mandamientos. Esos mandamientos son los que son y punto. No hay que añadirle, no hay que quitarle, no hay que hacerle nada. Esos son perfectos. ¿Por qué? Porque nos van a nosotros a decir exactamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos hacia Él y lo que Dios quiere que nosotros hagamos hacia nuestro prójimo. Es esa ley la que te enseña el camino correcto que tú debes seguir. Es esa ley que te enseña el trato que tú debes dar a tu hermano, al extranjero, al que comete homicidio por accidente, al que roba. Es esa ley la que te dice que tú debes hacer. Da lástima hoy día ver, ayer estaba viendo, vamos a decir, por accidente, vi un video. ¿Sabes que cuando uno a veces está viendo un video en Facebook, de una vez sube otro video que tú no le diste para ver, pero que te crea curiosidad y tú a veces lo ves? Resulta que yo estoy viendo un video, ya ni recuerdo cuál era el video, y de repente sube un video maltratando a dos muchachos porque habían robado. El pueblo salió y todo el mundo está golpeando a los muchachos, son adolescentes, y todo el mundo le da. Lo último que hicieron fue que personas brincaban para arriba y le saltaban en la cabeza a los muchachitos en el suelo, en el piso, aplastándole la cabeza. Pero eso no bastó y no fue suficiente. Llegó uno con una pistola y la puso en el pecho de uno. Señores, así como pestañear, ¡pam! Y ¡pam! Mató a los dos muchachos. ¿Saben lo que significa eso? Desconocimiento de la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios que se debe hacer con el que roba? ¿Matarlo? No. La ley de Dios no dice que lo maten de ninguna manera. La ley de Dios te dice a ti, si robó, entonces ponlo a que te pague lo que te robó. Te tiene que devolver lo que te robó y además añadir una parte más a eso, porque te robó. Y si no tiene con qué añadir esa parte y devolver lo que robó, entonces contrátalo en tu casa para que te sirva hasta que pague lo que te tomó. Pero no solo eso, entonces te dice la Torá, y cuando lo despida, entonces dale dinero para que se vaya y haga una vida honrada. No que lo mate. Eso es desconocer la ley divina. La ley divina, señores, es justa. El ser humano ha querido hacer justicia. Yo me imagino la gente está cansada del robo en la calle y ha querido hacer justicia con su propia mano, pero queriendo hacer justicia se han vuelto personas injustas. Y eso es peor. Entonces, si tanto los judíos como los gentiles estamos condenados por nuestro pecado, para no ver el rostro de Dios, según lo que dice el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Dice, oye, el Señor dice, aparté de ustedes mi rostro, para no escuchar más su voz, para no verlo más. Estoy cansado de sus pecados, estoy cansado de su vida. Entonces, ¿qué podríamos hacer para cambiar nuestro triste destino? Hachén se ha apartado de nosotros. Hachén, por nuestros pecados, no quiere estar delante de nosotros. ¿Qué podríamos nosotros hacer para cambiar este destino? Capítulo 3, versículo 23 de Romanos. Mira lo que dice. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos destituidos, fuimos sacados. Y no sacó, no lo quiero ver, porque estamos en pecado. ¿Qué podríamos hacer? ¿Seguir viviendo la vida apartado de su gloria, apartado de su rostro, apartado de su presencia? El mismo Dios, por su misericordia, ha creado un plan para que nosotros retornemos, para que nosotros hagamos techubá. Dios, por su misericordia, ha manifestado su justicia para que a través del sacrificio de Yeshua se haga propiciación por nuestros pecados. Y aquí se entran unos términos que comienzan a ser confusos. ¿Por qué? Porque las personas de una vez se imaginan el templo de Jerusalén, como lógico que se imagina el templo de Jerusalén y se imaginan a Yeshua haciendo propiciación. ¿Cómo
hace una persona propiciación? Según lo que nos dice a nosotros la Torá, el sumo sacerdote tomaba la sangre del animal, entraba al templo y rociaba una vez al año de la sangre del animal, 7 veces encima del arca y 7 veces por debajo del arca. Y de esta manera los pecados eran expiados. Sobre el propiciatorio, la sangre que se echaba, ¿cuál era el objetivo? Alcanzar la propiciación. Ahora, ¿qué es la propiciación? Una definición sencilla de propiciación es esto: calmar la ira de Dios contra aquellos que pecan. Cuando una persona peca, sabe que es lo que viene la ira de Dios para su vida, a lo que muchos le llaman la maldición. Claro, es una maldición cuando tú pecas, porque entonces Dios está contra ti, se convierte en una maldición eso. Todas sus leyes que están ahí para que tú la obedezcas, si tú no la obedeces, entonces vienen en contra tuya. En vez de venir a favor, vienen en tu contra. Entonces, de la única manera que se apacigua la ira de Dios es a través del sacrificio. ¿Y qué es lo que ha hecho Yeshua? Yeshua se convierte entonces en una oportunidad que Dios nos da a nosotros de retornar, de hacer teshuvá. Dice el versículo 25, pasando por alto los pecados pasados. O sea, lo que Yeshua ha hecho ha sido tan y tan grande, el sacrificio que hizo cuando entregó su vida por la humanidad, que eso hace que hoy día nuestros pecados hayan alcanzado propiciación delante del Eterno, de manera que ya Dios no está tan airado con el ser humano gracias a la justicia de Yeshua. Gracias a su justicia. El hombre es justificado, dice Rashaul, la justicia de Dios, ¿verdad? El hombre es justificado por la ley de la fe y no por la ley de las obras. Ese es otro tema que viene Rashaul a discutir ahora y que nosotros vamos a tratar de entender la filosofía de Pablo en esto. Ok. Ya sabemos que no somos justificados por la fe, por la ley de las obras. ¿Por qué? Porque todos hemos violado la ley de las obras. Nadie alcanza justificación por ella. Ahora la pregunta es, ¿por la ley de la fe se alcanza justificación? Dice Rashaul, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, también es Dios de los gentiles. Versículo 3:30. Me gusta este versículo que dice, Dios es uno y justificará tanto a judíos como a gentiles por medio de la fe. Voy muy rápido, ¿verdad? Vuelvo para atrás. Vuelvo para atrás porque voy muy rápido. Dice, versículo 30, dice así. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Recuerden que hay una pregunta que está en el aire. ¿Puede justificarnos las obras? ¿La ley de la fe puede justificarnos? ¿Hay manera de nosotros demostrar que la ley de la fe puede justificarnos? Ahorita contestamos esa pregunta, la dejamos ahí en el aire. Rashaul sigue diciendo, Dios no es Dios solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Para que algunas personas queden claras en cuanto a esto, para que no vayan a creer que Dios nada más es Dios de los judíos, no, Dios es Dios de todo el mundo. Dios de los judíos, Dios de los gentiles. A los judíos sencillamente se le encargó, se le confió la palabra de Dios para que la preservaran como lo han hecho hasta ahora, para que nosotros aprendamos de ellos, como ellos son un ejemplo de obediencia para nosotros, para que nosotros aprendamos de ellos cómo se debe vivir una vida en santidad. Ahora, el versículo 30 dice, Dios es uno. Yo a veces, cuando comienzo a leer la Biblia, yo a veces me pregunto, ¿yo le estaré leyendo bien? ¿O me estaré equivocando? Yo tengo que volver a leer este pasaje. Porque Dios es uno. Esto hay que leerlo muchas veces. Porque Dios es uno. Pero es que el cristianismo me enseñó que Dios es trino. Hay personas que se matan con otras discutiendo que Dios es trino.
escrito de Rashaul. Pero claramente Rashaul dice aquí, porque Dios es uno. Santiago lo repite también. Aún los demonios saben que Dios es uno y tiemblan. Hasta los demonios saben que Dios es uno. Somos nosotros los únicos que no sabemos que Dios es uno. El pueblo de Israel recita día a día, y ahora nosotros los que guardamos las raíces hebreas, recitamos el Shema Israel, escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Señor, eso hay que recitarlo hasta que se nos salga de la mente la idolatría de tener un Dios trino. Dios es uno. Dios no es trino. Dios es uno. La idea de Trinidad es una idea pagana, no es una idea bíblica. Dios es uno. Y como Él es uno, Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Justificará por la fe a los dos grupos, a los judíos y a los gentiles. Luego, versículo 31, viene la siguiente pregunta. Ahora sabemos que por las obras de la ley, Dios nos va a justificar. Por las obras de la fe, por la ley de la fe, Dios nos va a justificar. Y la pregunta es, ¿luego por la fe invalidamos la ley? ¿Luego por la fe invalidamos la ley? Porque ahora ya yo me justifico por la fe. Yo no me justifico por la ley. Y la pregunta que Rashaul hace, como ahora sabemos que violamos la ley de Dios y que ya no podemos ser justificados por la ley de Dios y que ahora por la misericordia de Dios somos justificados por la fe que ponemos en Yeshua como Mesías, la pregunta es, ¿somos nosotros justificados después de ser justificados? Ahora por la fe invalidamos la ley. Porque como yo ahora por fe que soy justificado, ahora yo declaro inválida la ley, ya no sirve, ya no tiene valor. Rashaul dice, de ninguna manera. La ley sigue teniendo su valor. A través de ella es el conocimiento del pecado. De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y ahí entramos entonces al capítulo 4. Y yo voy muy rápido y ustedes no me están haciendo preguntas. Digan, háganme preguntitas para que duremos más en el tema, porque si no yo voy a ir a la carretilla. A la carretilla. Que me alcance el que pueda, señores, cuando se está hablando de temas así jurídicos y eso. Yo sé que a alguno le puede ser, al que no le interesa la ley y nada de eso, le da sueño. Ok, yo le voy a hacer uno. Este es un tema un poco complicado. Como usted dijo, que Dios es uno, quizá va a haber personas que van a estar viendo el video y van a decir, pero la Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo es que Dios es uno? Explica un poco. Lo que pasa es que las personas han hecho un Dios trino, uno, formado por tres personas, porque claro, como la Biblia dice que Dios es uno, y ahora quieren presentar que tres personalidades son Dios, entonces lo que hacen es que esas tres personalidades la encierran en la persona de Dios. Eso es lo que han hecho. Pero ¿qué es el Ruach, el Espíritu? Claramente la Torah dice a nosotros que el Espíritu es de Dios. No es Dios, es de Dios, es de Él. Nosotros hemos hecho del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, una deidad. Y es por esto que hay personas que le ofrecen homenaje al Espíritu Santo, porque han hecho de Él una deidad. Y déjenme decirle que si ustedes analizan todos los profetas, cuando suele venir el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es para que las personas profeticen. Es para que ellos revelen las cosas que Dios les ha revelado a los profetas. Y vino sobre mí el Espíritu y comencé a hablar. Dice Ezequiel, dice Daniel, dice Isaías, dice Jeremías. Todos ellos, cuando el Ruach HaKodesh venía sobre ellos, entonces ellos profetizaban. Y lo mismo sucede en el Brit Hadashah. Cuando viene el Ruach HaKodesh, ¿qué es lo que hacen los discípulos de Yeshua?
comienzan a profetizar también. Porque vino el Ruach HaKodesh, Señor, es la inspiración divina. Es el Espíritu de Dios. No Dios, como lo han puesto, como una deidad aparte de Dios. Es como tener una casa y dentro de la casa tener una habitación. Es el espíritu de mi espíritu, no soy yo y mi espíritu por un lado. No, mi espíritu es mío. Me pertenece a mí. Bien. Ok. Y vuelvo a retomar la pregunta que hice ahorita. ¿Puede una persona ser justificada por la fe solamente? Rashaul intenta justificar este enunciado que él ha hecho. Ahora Rashaul se preocupa por demostrar, tanto a judíos como a gentiles, que una persona puede ser justificada por la fe solamente. Y el primer ejemplo que él tiene de justificación por fe es a Abraham. Dice así: sin haber hecho Abraham nada, Dios le prometió que tendría una gran descendencia, tan numerosa como las estrellas del cielo. Sin haber hecho Abraham absolutamente nada, Dios le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, de la tierra que te mostraré. Hoy día, ya que tenemos, ¿verdad?, la ley oral, sabemos quién era Abraham antes de Dios darle esta promesa. Por la ley oral sabemos que Abraham es el único que reconoce a Dios como un Dios único del universo. Y estuvo en contra de la adoración a lo creado, a la creación. Es Abraham la primera persona que promueve la adoración a un Dios único en el mundo existente. Ese Abraham. La religión monoteísta fue creada ¿por quién? Por Abraham. Y nosotros conocemos ya la historia de Abraham. El asunto es que Abraham promueve todas estas ideas y entonces de repente Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. El hombre sale de su tierra, llega a la tierra que Dios le muestra, logra salir de su parentela y entonces Dios le dice: ven acá, muchacho. Cuando él se queda, ¿verdad?, triste, mira las estrellas del cielo. Y dice: oye, tu galardón será en gran manera, será muy grande. Y él le dice: oh Señor, ¿pero de qué me vale tener un galardón grande si no tengo hijos? Y él le dice: no, pero yo te voy a dar hijos también. Mira las estrellas del cielo. Tú te miras las estrellas, así será tu descendencia. Y cuando uno mira, ¿verdad?, 2 o 3 estrellas en el cielo, hay días que no tienen ni tantas estrellas. Tú dices: ah, bueno, iba a ser chiquita la descendencia de Abraham, pero hoy día, gracias a los avances tecnológicos, podemos nosotros mirar las estrellas del cielo y miramos los millones y millones de estrellas que hay. Dice: así será tu descendencia. Esa es la promesa que Hashem le ha hecho a Abraham. ¿Y saben qué? Que un hombre anciano, porque ya Abraham era un hombre anciano, de más de 90 años, dice que Abraham le creyó a Dios. Con una esposa anciana que ya le ha pasado su periodo, su costumbre, como dicen. Abraham le creyó a Dios. ¿Y qué hombre es este? ¿Cómo un hombre en la ancianidad puede creer que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo? Sin tener nada. Sin embargo, por haber creído a Dios, dice, su fe le fue contada por justicia. Le fue contada como un acto de justicia, su fe, sin haber hecho nada, porque nada más creyó. Cuando tú crees, tú nada más... eso es algo como interno, la creencia, como tú, oye, te creo, Señor, no sé cómo definir la palabra creer. Pero es como confiar en Dios. Como a ciegas. Sí, a ciegas. Tener la confianza, la certeza, ¿verdad? Y dice que su fe le fue contada como un acto de justicia. Así que Rashaul dice, ¿qué más ejemplo de fe es este el que nosotros tenemos que Abraham? Que sin haber hecho nada, porque la pregunta de los gentiles: no hemos hecho nada, señores. Los gentiles lo único que hemos hecho es pecar mucho delante de Dios. ¿Cómo seremos justificados por la fe? Y ahora dice Rashaul, claro, tú nada más tienes que tener fe en Yeshua. ¿Y quién va a creer eso? ¿Quién va a creer que poniendo su fe en un hombre va a ser justificado delante de Dios?
Se necesita algo que se llama fe, porque de otra manera no funciona. Para que tu fe te sea contada por justicia, eso, señores, no es solo al gentil, sino al judío. Para que su fe le sea contada por justicia, tiene que creer que ese es el que envió el Padre, que ese es el Mesías prometido, tanto para ellos como para nosotros. Ese es el Mesías para ambos. No hay dos Mesías, hay un solo Mesías para el pueblo de Israel. Y para nosotros los gentiles, que hagamos, que nos unamos al pueblo de Israel, porque hay un solo pueblo de Dios, como lo dije la semana pasada. Y hay otro argumento que tira el apóstol Pablo, Rashaul, en esta carta. Y este argumento ahora que él toma se basa en el Salmo 32. Dice de la siguiente manera: bienaventurados son aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Hashem no inculpa de pecado. Y dice Rashaul de la siguiente manera. Voy a leer desde el versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien Hashem no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión? ¿O también para la circuncisión, o también para lo de la incircuncisión? Esta bienaventurado es aquel hombre a quien Hashem no inculpa de pecado. Es dichoso lo que está diciendo. Dichoso es el hombre a quien Hashem no inculpa de pecado. Y la pregunta es, esta bienaventuranza, ¿a quién es que le funciona? ¿Le funciona solamente a los circuncidados? ¿O funciona también para los incircuncisos? Para ambos. ¿Cómo le fue contada a Abraham? ¿En qué estado estaba Abraham? ¿Estaba circuncidado Abraham o estaba incircunciso en el momento que Hashem le dice su fe le es contada por justicia? Estaba incircunciso. Todavía Abraham era incircunciso cuando Dios le hizo esa promesa. No, y hay que notar algo, que Abraham no fue judío. No, de él salieron los judíos. Ya, él no fue judío. Entonces, porque todavía la nación judía no existía. Pero ¿por qué la aclaración de que no fue judío? Tiene que relacionarla. Ok, sí, no, porque tú estás diciendo que si solamente es para Israel, solamente es para el judío el que sea justificado, o es para ambos. ¿Entiendes? No recuerdo haber dicho eso, pero está bien. O sea, como técnicamente él no era judío, porque salió mucho tiempo después, Ya. un judío. Ahora, de esa misma fe, del mismo Yahweh, sí, pero que no era judío porque en verdad no existía Sí, porque judío es una raza. ajá, sí. ¿Entiendes? Una raza, es una línea genealógica. Entonces, Pero que aquí la importancia que tiene el judío es que a ellos les fue confiada la palabra de Dios. Y la circuncisión que tiene es una señal de pacto que Dios hizo con ellos. Y que para ellos es muy importante. Para el judío es muy importante porque es una señal que Dios les da. Y tienen que hacerlo. Y nadie es más importante que ellos, pero ellos tampoco son más importantes que nadie. Todo el mundo es importante para Dios. Tanto judíos como gentiles son importantes para Dios. Entonces, cuando a Abraham, el punto de Rashaul es este, cuando Abraham su fe le es contada por justicia, ¿cuál es la condición de Abraham? todavía era incircunciso. Está incircunciso. Él estaba en la incircuncisión. Ok, estando en la incircuncisión, Abraham es padre. Eso hace que Abraham se convierta en padre de los incircuncisos también.
aquellas personas que tienen la fe de Abraham, que creen a Dios cuando Dios les dice algo, se le llama hijos de Abraham, por eso lo hace a él padre de los incircuncisos. Pero también es padre de los circuncisos. ¿De cuáles circuncisos? Del pueblo judío, que tiene la misma fe, la misma emuná de Abraham, y que solo adoran a un solo Dios. De manera que ambos grupos son beneficiados por Abraham, tanto los incircuncisos como los circuncisos. A ambos el asunto le vale por fe. La justificación le vale por fe, porque tenemos un modelo a seguir, que es Abraham, el padre de la fe. Ahora, habría que definir entonces qué es la fe. ¿Entiendes? Porque la gente cree que fe es, bueno, yo creo en esto. Y ya. Creer. ¿Es simplemente eso la fe? ¿Creer y ya? Ahí está el detalle, que hay muchas personas que no saben que la palabra fe viene de la palabra hebrea emuná, y significa fidelidad. No es solamente creer, es fidelidad. Cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, él salió. Entonces, Fidelidad. Entonces, ¿Abraham le fue contado por justicia o le fue contado por fe hechos que él hizo? No, su fidelidad solamente. Sin haber hecho, vamos a decir, de alguna manera su obediencia es la que es contada. Entonces fue un hecho. Al salir de su tierra, es un hecho que está haciendo. Y eso le es contado por justicia. Se puede ver como un hecho, si todo depende del lente con lo que tú quieres verlo, ¿verdad? Tú lo puedes ver como un hecho y también no lo puedes ver como un hecho si no quieres. Porque no es algo del otro mundo lo que Dios le está pidiendo, lo estaban persiguiendo, lo iban a matar, tenía que salir como quiera. Lo que sabemos la ley oral, sabemos que salió huyendo. Es decir, cuando Hashem entonces le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, usted está queriendo decir que eso arrastra en sí un misterio. Es decir, hay una razón por la cual Hashem le dice a Abraham que salga de su tierra y su parentela, y es porque está siendo perseguido. Dios le da la orden. Era el único que tenía una fe monoteísta. Todo en ese imperio tenía la fe en el tiempo de los caldeos. Politeísta. Todos adoraban diversos dioses. Y solo Abraham es el único que sale hablando de un Dios uno y único. Solo Entonces, Abraham. Pastora, ok, usted me dice que la vida de Abraham estaba peligrando, ¿verdad que sí? Así es. Cuando Dios le da esta orden. Yes. ¿Por quién estaba peligrando y dónde encontramos esto? Porque la Biblia no me lo dice. Este argumento, ¿de dónde te lo sacan? Hay tantas cosas que la Biblia no dice. Pero por eso le dije al principio que siempre es bueno recurrir una vez más a la fuente de donde salió la Biblia. Si no volvemos a la fuente de donde salió la Biblia, vamos a estar en el aire. No vamos a entender nunca las escrituras. Hay que volver a la fuente. Recuerden, Rashaul dice que la palabra le fue confiada a los judíos. Al pueblo de Israel le fue confiada la palabra del Señor. Por tanto, ellos cuentan no solo con la ley escrita, sino que también cuentan con la ley oral. No todo se escribió. Hay cosas que fueron de boca en boca. Yo no estoy de acuerdo con las personas que sin conocimiento se levantan contra el Talmud, contra la Mishnah. Oye, la Gemara, no lo haga. No se una al grupo de lo que usted no conoce. No ataque lo que usted no conoce. Más bien, tómese el tiempo de averiguar por qué ellos creen en eso. Es preferible antes de atacar. Entonces se podría decir que es como que si yo tengo una presentación a enseñar a un pueblo que Hashem me dio, entonces tantas naciones que existen en el mundo, la idea es para dispersarlo al mundo entero. Entonces, como a mí fue que me tocó presentarlo, teniendo diferentes idiomas, diferentes culturas,
a todas las demás naciones, todos los otros libros que ellos tengan, que no sea la escritura inspirada, o inspirada o no inspirada, pero que no sea la Biblia, que no es malo para revisarlo, porque como a ellos fue que le tocó el Torá, la Torá, el Nevi'im, Ketuvim, esos libros que ellos tienen que no son la Biblia, es como la correcta interpretación, o si no, qué significaba, toda enseñanza en manera de como muchos detalles, como chin a chin. Exacto. Por ejemplo, te voy a explicar. Ujú. Aparece un mandamiento. Está en la Torah escrita. El mismo mandamiento aparece en la Torah oral, la Mishnah. Se añaden en la Mishnah detalles que no aparecen en la Torah escrita, pero te dan una mayor comprensión a ti sobre cómo obedecer el mandamiento. La Gemara lo que hace es que discute sobre exactamente qué es lo que está tratando de decir a nosotros la Mishnah. Todos los sabios dan su opinión, le buscan la vuelta, tratan de interpretar el mandamiento lo más correcto posible con tal de no ofender a Dios en la violación del mandamiento. Entonces ahora viene una persona que no conoce ni la Torah escrita, ni la Mishnah, ni la Gemara, y comienza entonces a decir, eso es del diablo. Amigo, no satanice lo que usted no conoce. Ujú. Lo que usted no conoce, mire, mejor haga silencio. Conózcalo. Hay muchas leyes, hay mucha interpretación que tal vez usted no va a estar de acuerdo. Su punto de vista es diferente tal vez al de ellos, pero no quiere decir que ellos estén equivocados. Recuerda que hasta ahora los que preservaron la palabra fueron ellos. Y a quienes se le confió la palabra fue a ellos, no a nosotros. Si Hashem hubiera creído que la Torah hubiera estado mejor en nuestra mano, nos la da a nosotros los gentiles. Pero por causa de nuestra idolatría se la dio a ellos. Porque ya hoy tuviéramos, sabrá Dios cuántos dioses si nos hubieran dado a nosotros la ley. Entonces, lo que usted quiere decir, pastora, es que fuera parte de la Torá y la Biblia por completo, el judío tiene otros libros que muchas veces dentro de muchos movimientos que aman a Dios, desconocen esos libros, y te menciono algunos, por ejemplo, la Gemara, la Miná, el Talmud. Ese es el Talmud. El Talmud es una obra compuesta por Mishnah, Gemara, Beraíta y así. Y los Midrash, ¿verdad que sí? Entonces, estamos hablando de algo que Abraham hizo, o algo que Dios le dice a Abraham que tiene que hacer, y Abraham lo hace. Y la razón por la cual, una de las razones fundamentales por la cual Abraham lo hace, o Dios le dice que lo haga, era porque lo estaban buscando para matarlo. Ok, déjeme ayudar un poquito aquí. Eso es, hay un midrash, lo que usted quiere decir, ¿verdad? Hay un midrash, un comentario extrabíblico que dice que Abraham estaba siendo perseguido de muerte, y Dios le dice entonces que tiene que salir. Eso es lo que usted quiere decir. Amén, pastor. Pero lo que pasa es que mi pastor, si cree que yo no he dicho algo muy claro, lo toma. Eso está muy bien. Pero entonces, ¿cómo así si la Biblia dice que no quite ni ponga? No se está poniendo mandamiento. Ni quitando. Ni quitando mandamiento tampoco. Lo que se está tratando es de interpretar el mandamiento. Tratando de tomar la idea de Hashem al momento de tirar el mandamiento, de darnos el mandamiento. ¿Cuál fue la idea de Hashem? ¿Qué es lo que Él quiere en sí que nosotros hagamos? Entonces se arroja luz con la Torah oral, se arroja luz sobre la obediencia y la observancia del mandamiento. Es como la intimidad que tienen ellos con Él, que tenían. Y un ejemplo, Hashem me dice a mí, cocíname esto. Uh-huh. Yo sé lo que Él me está diciendo, porque yo tuve una relación íntima con Él. Exacto. Entonces, al yo decirle a un pueblo, cocíname, ustedes van a cocinar esto, lo que Él me dijo que yo cocinara, Él quiere que ustedes también lo cocinen. Uh-huh. Pero van a decir, pero ¿cómo así? Exacto. ¿Qué ingredientes voy a usar yo?
Entonces ahí que vengo yo, saco mi propio libro a decirle cuáles son los ingredientes que van a usar. Exacto, a eso es lo que se le... Gracias por ese ejemplo, Ale, muy bueno, muy ilustrativo. Porque entonces, ¿qué es lo que hace Moisés? Que aunque Dios le dio la Torá escrita a Moisés, también Dios le dio la explicación a Moisés de esa Torá, sobre cómo se iba a guardar esa Torá. ¿Y qué hace Moisés? Que reúne a los ancianos, reúne a Josué y le explica esa Torá. Y de ahí que viene la ley oral, que es la explicación de la Torá. Y si recordamos el caso de Esdras, cuando el pueblo regresa del cautiverio, dice que estaban leyendo la Torá y que ellos le daban la entonación adecuada. Cuando se habla de entonación, se está diciendo que ellos están también interpretando el pasaje. No es solamente leer la Torá, hay que interpretar el mandamiento para ver qué es lo que el Eterno quiere exactamente que tú guardes, porque tú puedes ver un mandamiento de manera somera por encima. ¿Entiendes? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. El mandamiento que dice, no robarás. Tú dices, bueno, no robar, que esto y que lo otro. Pero dentro del contexto hebreo, no robar es mucho más amplio que el concepto que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que robar es coger algo ajeno. Para ellos robar es secuestrar a una persona. Mira como el concepto es completamente distinto a como uno lo ve, porque dice no robarás, pero ellos no secuestrarás. Por ejemplo, otro ejemplo sencillo, dice el mandamiento no matarás. Y entonces HN dice, cuando vaya a la guerra contra fulano, matarlo a todo. Pero él mismo está mandando a la gente a violar su mandamiento, no tiene lógica y no tiene sentido. Entonces, cuando tú te vas a la Torá oral, tú entiendes que lo que HN está diciendo es, no asesinarás al inocente. Tú ves, el concepto va variando y necesita una explicación para tú poder entenderlo. Entonces, a esa explicación es lo que se le llama la Torá oral. ¿Entienden? A la explicación. Es muy triste que de esto no se habla, se desconoce y se critica. Porque por lo general nosotros, los seres humanos, tenemos miedo a lo desconocido. Y antes de evaluarlo y de analizarlo, lo condenamos. Entonces, mi recomendación es la siguiente. Si usted no quiere creer en el Talmud, no crea. Esos son sus problemas, pero en el Talmud se encuentra la interpretación de la Torá. Porque hay personas que están retornando raíz hebrea y no quieren nada con el Talmud. En el Talmud se encuentra la interpretación de la Torá. A usted no le interesa la interpretación de la Torá, esos son sus problemas, porque usted ahora va a hacer una nueva religión. ¿Qué es lo que ha sucedido hoy día? Todo el mundo quiere hacer una nueva religión. ¿Por qué? Porque a la hora que tú te enfrentes con el mandamiento, vas a tener que interpretar el mandamiento a tu manera. Y hay una nueva religión. En otras palabras, muchos que están entrando en las raíces hebreas, están entrando en el judaísmo, pero a su manera. Exactamente. Editando una religión que no es como... no es tuya. Yo siempre digo que esto es como yo estar en mi casa y de repente me doy cuenta que esa casa en la que yo estoy no me gusta, no me agrada, está equivocada, tiene habitaciones, está construida de una manera errónea y que en cualquier momento se puede caer encima. Y de repente yo digo, yo me voy a mudar a la casa del frente. Esa está mejor edificada, mejor construida, mejor hecha, pero resulta que la casa es del vecino, que no es tuya. Pero el vecino es tan amable contigo que te deja, ok, vecino, ven, vive aquí por tu seguridad para que no te vaya a caer tu casa encima y te deja vivir en su casa. Y desde que tú llegas a la puerta dices, ¿y por qué esta puerta está así? ¿Y por qué ese mueble está ahí? Eso no debe estar ahí, eso debe estar allí. Oye, el judaísmo ni nos ha extendido la invitación a nosotros los cristianos. Nosotros somos los que estamos detrás de ellos, mirando cómo es que ellos interpretan el mandamiento. Y cuando nosotros vemos la manera que ellos interpretan el mandamiento, entonces venimos a criticarlo. Pero amigo, déjate de eso. Déjate de eso, amigo. O lo acepta o no lo acepta. O haz como hacen muchos, una nueva religión. De hecho, ya hay suficiente en el mundo, pero si quieres hacer otra más, pues hazla. Una más y una menos no creo que afecte. Ok. ¿Por qué la justicia no vino por la ley? 4:15. Dice, porque la ley produce ira. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión.
La justicia no viene por la ley porque la ley produce ira. Ay, ahora sí te voy a decir, ya sí es un problema. La ley produce ira. Y déjenme decirles, yo tengo que leer ese pasaje, Éxodo capítulo 32, versículo 8, para que ustedes vean a qué que Rashaú se está refiriendo, a ver si tiene o no tiene razón en lo que él dice. Vamos a ver si la ley produce ira. Dice, pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Eso es cuando el pueblo hace el becerro de oro. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Yahweh a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Cuando la persona entra en desobediencia a la Torá, al mandamiento que le ha sido dado, Dios le da el mandamiento, si tú lo obedeces, hay una cosa que viene contra tuya, que es la ira de Dios. Entonces, por eso, lamentablemente, la justicia de Dios no vino por la ley, porque si viene por la ley, Hachén no consume a nosotros. Cuando comienzan a salir listados de pecaditos, que yo te voy a justificar por la ley. Y cuando él mira este background que nosotros tenemos de pecado, ahí mismo se cae la justicia de Dios en contra nuestra. Viene en nuestra contra. Si Dios aplicara su justicia por la ley a nuestras vidas, nosotros hoy día fuéramos consumidos por nuestros pecados. Así que, lamentablemente, Dios ha manifestado su justicia de otra forma. La justicia de Dios es por fe, para que sea por gracia. Señor, la palabra gracia lo que significa favor inmerecido, que aunque tú no te lo mereces, en pocas palabras, Dios es tan bueno, tan misericordioso, tan justo, que aunque tú no te mereces su favor, Él decidió no matarte ni consumirte a pesar de tu desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios está viendo que tú estás buscando una segunda oportunidad para regenerarte. Entonces, por eso estamos en la gracia ahora. Por eso estamos en la gracia, aunque siempre ha existido la gracia, para aquellos que no lo saben. Desde el principio de la creación, desde que Adán peca, la gracia de Dios se reveló a él. Hachén no lo mató. Dice que lo cubrió con ropa. No lo mató. Podía matarlo, mas no lo hizo. Entonces, la justicia de Dios es por fe, para que sea por gracia. Versículo 16 dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, tanto de los judíos como de los gentiles. Y entramos al capítulo 5. Y entonces vamos a hablar sobre lo que es la justificación por fe. Porque ahora vamos a desarrollar ampliamente qué es lo que significa esta justificación por fe. Ya vemos que Pablo de alguna manera logró demostrar con dos argumentos que expuso. Tanto Abraham fue justificado por la fe, ¿verdad que sí? Luego vemos que David dice sus expresiones sencillas, que Hachén no inculpa de pecado. Bienaventurado del hombre a quien Hachén no inculpa de pecado, lo que significa que de alguna manera hay personas a las cuales Hachén sencillamente, a pesar de haber pecado, los perdona. No fue otra cosa. Entonces viene la justificación por fe. Capítulo 5. Dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, nuestro Adón Yeshua el Mesías, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué es lo que está diciendo Rashaú ahí? Que en el juicio de Dios nosotros seremos declarados justos. Si Dios hace ahora mismo un juicio, llegando desde el capítulo 2, si Dios hace ahora mismo un juicio,
Él nos va a declarar justos. Obviamente que no por nuestras obras, porque hemos pecado, ¿verdad que sí? No porque la ley no pueda justificar, lo que pasa es que nosotros ya la violamos, ya no nos puede justificar porque ya la violamos. Aún siendo pecadores, nuestros pecados fueron cargados sobre Yeshua, el Mesías, y ahora nos presentamos delante de Dios como justos. En pocas palabras, Dios nos quita una culpa que nosotros tenemos por haber fallado y la carga sobre otra persona. Y la persona ideal sobre la cual Hashem cargó todos estos pecados fue sobre Yeshua. Siempre ha existido la justificación por fe. Esto no es ahora que nace por primera vez. La gente a veces ve los conceptos y no los comprenden. No comprenden el concepto, no comprenden qué es lo que está tratando de decirte. Siempre ha existido. La persona dice, wow, fallé, no debí pecar. Desde que una persona piensa en su corazón sobre lo que ha hecho y que lo ha hecho mal, su deber es rectificar eso que ha hecho mal. Pero sabemos que Shaul dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Lamentablemente es la muerte, la separación de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Hashem? Miren lo que se llama la justificación por fe. Hashem permitía desde el Tanaj, cuando estaba el templo, que una persona por fe tocara un animal perfecto y cargara sus pecados en ese animal, y esa persona, ese animal fuera sacrificado y luego esa persona sea declarada justa delante del Eterno. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama justificación por fe. Porque ¿cómo tú vas a creer que por tú poner la mano tuya sobre un animal, todos los pecados que tú has hecho, que tú hiciste mal, a la hora de sacrificar ese animal y bueno, y que sea sacrificado como manda la Torah, entonces ya tú eres declarado limpio? Eso se necesita fe, Señor. La justificación por fe ha existido todo el tiempo. Lo único que se puede decir que cambió un poquito en esta presentación que hace Yeshua, que hace Shaul, es que ahora es sobre Yeshua que nosotros ponemos fe en ese sacrificio que Él hizo, y ahora nuestros pecados son cargados sobre Él, fueron cargados sobre Él en la cruz del Calvario, y ahora el Señor nos declara a nosotros justos. Sin ser justo, usted va a un tribunal, usted cometió un pecado y de repente el juez le dice, oh, pero mira, alguien pagó tu culpa, ya, tú eres libre. Tú sabes que no eres justo, lo que pasa es que hubo otra persona que pagó tu culpa, y eso es lo que hace Yeshua, que con su sacrificio paga tu culpa, de manera que tú eres considerado justo en un juicio donde tú sabes que eres pecador, pero que Dios por su misericordia proveyó. Es decir, ambos casos, tanto en el caso del Cordero como en el caso de Yeshua, sí, un acto de fe. Es un acto de fe. Claro. O sea, el judío no puede venir, oye, ¿cómo es posible que ustedes creen que creyendo en Yeshua sus pecados son perdonados? Yo puedo decir, ay, ¿cómo ustedes creen que poniendo la mano sobre un animal tus pecados son perdonados? Es un acto de fe. Es un acto de fe. Que Hashem al principio puso un animal y que todo eso apuntaba hacia la persona de Yeshua. Y que ahora lo que Él hizo, que es un acto de fe, el yo creer en eso, ahora eso es lo que me justifica a mí delante de Dios para ser declarada justa. Amén. Gracias a la fe que le tenemos a su sacrificio, es que somos justificados. Su muerte no solo es nuestra propiciación, sino también nuestra reconciliación con el Padre. Mira cómo las cosas cambian, porque no es solo propiciarte que tú seas declarado justo, es que tú vuelvas a tener una intimidad con el Padre, que tú vuelvas a ser reconciliado y que tú puedas tener una estrecha relación íntima con el Padre, con Dios. Amén. Y lo mismo que sucede con Yeshua era lo que sucedía, por ejemplo, en el caso de Yom Kippur, en la festividad de Yom Kippur, que era como una renovación que se hacía. ¿Entiendes? Ok, se cogían los dos chivos, uno para Sacer y el chivo para Yahweh. ¿Verdad que sí? Entonces cuando venía ese día de Yom Kippur, era como borrón y cuenta nueva. Exacto, hasta el día de hoy. Todo empezó de nuevo. ¿Entiendes? Entonces, lo mismo sucede con nosotros y Yeshua.
Amén. Bien. La ley hizo notorio el pecado. ¿Por qué? Porque la ley sencillamente te dice, es el conocimiento del pecado. La ley te dice, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga lo otro, a esto y a lo otro. Si tú no haces lo que ella te dice que haga, está en pecado. Y si tú haces lo que ella te dice que no haga, también está en pecado. Entonces ella se convierte en un libro de conocimiento para ti, de conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es entonces el problema de la ley? Que hace notorio el pecado. ¿Por qué? Porque si te dice no robe y tú robas, ya se hizo notorio tu pecado de que robaste. ¿Por qué? Porque hay una ley que te dice no robes. Entonces, como se hizo notorio el pecado, dice, como abundó el pecado, como se conoce el pecado ahora el pecado comienza a abundar, la gente comienza a pecar. Peca aquí peca aquí, allí el otro, peca el otro por acá, el otro por allá. Ahora todo el mundo está pecando. Pero de repente Dios dice, pero Hashem hizo que así como abundó el pecado, entonces sobreabundara el don de Él, el don de gracia, de favor inmerecido. ¿Ve? ¿Para qué? Para que entonces todo el mundo sea justificado delante de Él. Y aquí se hace entonces una diferencia entre lo que es Adán y Yeshua. Por medio de Adán entró el pecado en el mundo por primera vez. Por medio del pecado entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Por la desobediencia de uno, todos son declarados pecadores. ¡Qué terrible! Por la desobediencia de Adán, ahora todos somos declarados pecadores, por cuanto todos hemos pecado. Porque ahora la gente no se puede pegar de Adán. Ay, Adán, si yo le digo, no, todos hemos pecado, no solo Adán. ¿Entiendes? Todos hemos pecado. Lamentablemente, lo peor que hemos heredado ha sido el Yeser Hará, la naturaleza pecaminosa que nos inclina a nosotros al pecado. Pero a través de Yeshua, por medio de Yeshua, recibimos una oferta de vida. Por la obediencia de uno, los muchos serán declarados justos. Por medio de la obediencia entró la vida eterna a todos los que crean. Eso es así de resumido, así de simple. Hay una expresión, pastora, que yo quisiera que usted la desglosara mejor, porque puede tenderse a como a malinterpretar. Sí, cuando te dice el Yeser Hará, la naturaleza de... La mala inclinación. O la mala inclinación o la naturaleza del pecado se puede confundir como que heredamos el pecado. ¿Hereda el hombre el pecado? Porque eso es lo que enseña la Iglesia Católica y dentro de muchas corrientes evangélicas se enseña esto, de que el hombre hereda el pecado de Adán y Eva. Y al usted decir esa expresión de que heredamos la naturaleza pecaminosa, yo quiero que usted explique la diferencia entre lo que es la naturaleza pecaminosa que heredamos y el pecado. Bueno, usted prácticamente lo ha dicho todo. Exactamente eso. No heredamos el pecado. Lo que heredamos es la inclinación al mal, el Yeser Hará. Eso es lo que heredamos. Eso es lo que tenemos, esa inclinación que queremos pecar, que tenemos que vivir luchando día a día para no pecar, porque cuando pecamos pues somos apartados de Dios. Y por último, ¿lo dejo hasta aquí? No, déjame seguir un poquito más. ¿Qué es el pecado? Capítulo 6. Oh, no, me queda tiempo todavía. Yo estoy disparada, pero me queda tiempo. ¿Qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley. Yo quiero dar una definición del pecado antes de entrar al capítulo 6. Porque el capítulo 6 no se puede entrar en él si usted no tiene el concepto de lo que es el pecado. La primera carta, la primera epístola escrita por el apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, se da una definición de pecado. El pecado es infracción de la ley. Sí. Hay gente que dice, yo no guardo la ley y no estoy en pecado. ¿Y entonces? Si no guarda la ley, entonces está en pecado. Porque guardar la ley es lo único que te libra de no estar en pecado. De estar en pecado. Es lo único que te libra. Violación a la ley, infracción a la ley es pecado. Si
el creyente de hoy en día no estudia la ley de Dios porque está abolida, no va a conocer los mandamientos de Dios. Y si no conoce los mandamientos de Dios, está muy expuesto a pecar. Entonces, Porque tiene que imaginarse qué es lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Tiene que imaginarse, tiene que actuar su conciencia, su mente, que le acuse, que le defienda. Cuando usted puede ir derechito a la ley de Dios y averiguar, Dios no quiere que yo haga esto, Dios quiere que yo haga esto, Dios quiere que yo haga aquello, que haga lo otro. Eso está sencillo, eso está simple. entonces si la ley de Dios está abolida, y si yo robo, yo mato, yo calumnio, y eso está abolido, entonces Dios no me puede juzgar a mí cuando yo robe, cuando yo mate, cuando yo cometa hechicería, cuando yo blasfeme, cuando se fornique. No me puede juzgar porque eso entonces está abolido, ¿verdad? No, mentira. Oh, mentira. Ok. Mentira. La ley de Dios no está abolida. Ok. La ley de Dios sigue en pie. Nada de abolición, señores. La ley sigue parada. La ley de Dios sigue firme. Amén. Sigue firme. Lo único que tenemos diferente es una manifestación de la justicia de Dios de una forma distinta como se había hecho en el Tanaj. Porque ahora la justicia de Dios se ha manifestado a través de Yeshua, su Hijo. Así se ha manifestado la justicia de Dios. Ok, entonces definición de pecado. El pecado es infracción de la ley. Dice Rashaul, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahora sabemos, según la reglita que le puse ahorita, que la ley te da el conocimiento del pecado. Como abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Ahora puede una persona decir, bueno, pues entonces yo voy a pecar mucho para que siga sobreabundando la gracia de Dios. Así como lo ha visto el cristianismo, porque desde que tú haces una abolición de la ley, ¿qué tú estás diciendo? Yo voy a pecar para que siga sobreabundando, porque Dios como quiera me va a perdonar. Dios como quiera me va a perdonar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Recordemos que es pecado, infracción de la ley. Perseveraremos violando, transgrediendo la ley de Dios, no guardando la ley de Dios, para que sobreabunde la gracia manifestada a través de la persona de Yeshua, el Mesías. ¿Sabe la respuesta de Pablo? De ninguna manera. Hay muchas personas que, como están en la gracia, en el favor inmerecido de Dios, creen que pueden violar la ley, que es una licencia para violar la ley. Ya sabemos, 3:31, por la fe no invalidamos la ley. Para que el que cree por fe, ahora no vaya a decir, ahora la ley queda invalidada. No, la ley no está invalidada por la fe. El hecho de que Yeshua ahora me justifique porque por las obras de la ley no puedo ser justificado porque la violé toda, eso no me da derecho a mí, ahora que Dios ha tenido misericordia de mí, manifestando su justicia a través de su Hijo, entonces yo continúo viviendo una vida pecaminosa, apartada de Dios, desobedeciendo sus mandamientos. Al contrario, ahora yo tengo que guardar los mandamientos de Dios más que antes. Ya no para justificación, pero sí por obediencia. Amén. Ok. Rashaul está en desacuerdo con aquellos que están en la gracia y alegan que pueden perseverar violando la ley. Ay, yo lo dejé hasta ahí. Ay, ¿qué me dio? Bueno. Bueno, mi gente. La próxima semana continuamos con más. Este capítulo 6, yo lo dejé hasta ahí, fue a propósito, aunque ahora ya no me acordaba que lo había tenido hasta ahí, porque esta mente mía, falla, que se acabó. Pero este capítulo 6 es como la base para poder entender el capítulo 7. Sin esta base no entendemos el 7, porque el capítulo 7 nos va a hablar a nosotros acerca de un matrimonio. Hay un marido que muere. Entonces las personas creen que el marido que muere es la ley. Sí, pero del pecado. La ley del pecado es la que muere para que usted nazca en un nuevo hombre. Y eso lo vamos a ver entonces en el capítulo la próxima semana. Bueno,
Laila Top, que tengan una noche muy buena, muy hermosa. Espero que este estudio les sea de mucha ayuda. Si tienen sus preguntas, ustedes saben que pueden dejarla ahí en YouTube, cualquier aclaración, cualquier discusión. Si no están de acuerdo, nadie tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo le estoy presentando la carta a los romanos, tal vez desde una perspectiva que nunca la habían visto anteriormente, esperando ser de ayuda. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Me gusta oír sugerencias también, pues. Shalom.